Les contaremos la historia de Zuleima del Carmen Guevara Rivera, de 22 años de edad, segunda de 3 hermanas. Nació el 13 de noviembre de 1980. La joven tenía 11 años de pertenecer a una iglesia evangélica. Para los esposos Guevara Rivera, una familia creyente en la palabra de Dios, compuesta por sus 3 hijas, quienes son una bendición y a quienes les enseñaban el amor al prójimo. Decidieron emprender un pequeño negocio familiar que les permitiera mantenerse en contacto a cada rato con sus 3 hijas para así cuidarlas, brindarles consejos y orientarlas por el buen camino. Todo este trabajo formado por sus padres hicieron que tuvieran una excelente relación de padre e hijas, y a la vez la familia Guevara comenzaba a congregar en una iglesia evangélica. Los esposos Guevara Rivera nunca habían tenido problemas con ninguna de sus 3 hijas, pues todo el núcleo familiar son cristianos evangélicos. Dentro de la pequeña empresa de la familia Guevara Rivera, cada hija tenía una responsabilidad. Zuleima, por ejemplo, era la encargada de llevar la contabilidad del negocio familiar, en donde Zuleima derramaba mucha alegría con su carácter jovial dentro del hogar, aunque con los extraños se volvía tímida, o también con aquellos con quien no tenía confianza. Estudiaba en el 3er año de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada de San Salvador. Era una joven que prefería estar siempre acompañada por sus padres y hermanas. En ocasiones era de comprar en una tienda cercana a 2 cuadras de la casa, siendo esa la única forma en la que se le veía salir sola. La mañana del viernes 7 de febrero del año 2003, todos los integrantes de la familia se levantaron como es de costumbre para realizar sus actividades diarias, mientras Zuleima se despidió de sus padres y hermanas para dirigirse a la parada de autobuses, y así trasladarse a la universidad. Al llegar a su centro de estudios, recibió sus clases con normalidad, pero desde ese día ya no regresó a su hogar. La abuela, por parte de la madre de Zuleima, estaba preocupada cuando su nieta no llegó a la hora que habitualmente regresaba. Los esposos Guevara Rivera no se hallaban en su hogar, ya que se encontraban visitando a unos amigos de Nicaragua que habían llegado recientemente a El Salvador. Pero a eso de las 8:50 de la noche, regresaron a su casa y encontraron a la abuela de Zuleima preocupada y nerviosa. Los esposos le preguntaron de manera desconcertada cuál era el problema, qué había pasado, y la abuela Zuleima les respondió que su hija no había regresado de la universidad. Los esposos Guevara se dirigieron rápidamente a su habitación, suponiendo que ya había llegado, y se encontraba durmiendo. Asumiendo que su abuela no se había percatado de su llegada y posiblemente subió a su habitación en silencio, pero se dieron con la sorpresa de que no había nadie en su habitación. Los padres, asustados por no ver a su hija, fueron a revisar la agenda que conservaba su hija con los números de los estudiantes de la universidad y comenzaron a contactar a algunos de sus compañeros de estudios para confirmar si su hija había asistido a clases. Todos los contactos quienes sus padres llamaron manifestaron que Zuleima Guevara sí había llegado a clase y que a eso de las 12 del mediodía la despidieron en la parada de buses. La madre, angustiada, le llamó al celular esperando que su hija contestara, pero las llamadas ingresaban y nadie respondía. Luego comenzó a marcar el padre a su celular, pero ocurría exactamente lo mismo, solamente sonaba. Los esposos Guevara pensaron que se trataba de un secuestro, dirigiéndose a la comisaría, donde su padre, angustiado, y su madre, con lágrimas en los ojos, le decía al oficial que su hija no había llegado a su hogar desde que se fue a estudiar. Pero reciben una rotunda negación por parte de los oficiales, quienes les informan que en el reglamento se estipula que debe esperar por lo menos 24 horas para reportar la desaparición de su hija, dejándolos desconsolados y vulnerables al no recibir el apoyo de la ley para buscar a su pequeña. Las hermanas de Zuleima se unieron a la búsqueda de su hermana desde su hogar, donde comenzaron a llamar a radioemisoras para que le ayudaran a difundir la desaparición de su hermana Zuleima, y también a subirlo por redes sociales, con la esperanza de recibir alguna noticia e información que les digan en qué parte puede estar.
Después de pasar las 24 horas indicadas por los policías, los padres de Zuleima fueron nuevamente a la comisaría a realizar la denuncia de la desaparición de su hija, teniendo así la esperanza de que la policía lograra averiguar algo y que puedan dar con ella. Siendo el día sábado por la mañana, los periódicos publicaron una nota donde manifestaron un sorpresivo hallazgo, que era el descubrimiento de una cabeza humana en los bordes de Lourdes, Colón, jurisdicción de La Libertad. Pero como la familia Guevara Rivera se encontraba con el afán de la búsqueda de su hija Zuleima, no se enteraron sobre esa publicación esa mañana. Todos los integrantes de la familia Guevara se dedicaron a buscarla casa por casa, preguntando si alguien la había visto o si sabían algo sobre el paradero de su hija. Pero nadie tenía respuestas favorables, indicándoles que no la habían visto por ningún lugar. Los padres de Zuleima, angustiados, no entendían cómo su hija pudo haber desaparecido repentinamente, como si la tierra se la hubiese tragado, cuestionándose en dónde estaba la ley cuando más se le necesitaba. La familia Guevara comienza a analizar la rutina de su hija desde que salía de casa hasta que llegaba a la universidad, acordándose que los integrantes de la familia siempre viajaban en los autobuses de la Ruta 101, de quienes hacen su recorrido desde la colonia de Las Palmeras, en Santa Tecla, hasta la universidad, donde la mayoría de estas unidades son abordadas a diario por miembros de pandillas para despojar de sus pertenencias a los usuarios de los transportes, y donde Zuleima no era la excepción, ya que había sido víctima de constantes asaltos y aparentemente ya era conocida por los miembros de estas pandillas, y sabían que ella viajaba en esta unidad todos los días. La policía, durante la investigación de la búsqueda de Zuleima Guevara, manejó 3 hipótesis sobre lo que pudo haber pasado a Zuleima. La primera hipótesis que descartaron fue que la bajaron del bus y bajo amenaza la llevaron a la comunidad Las Margaritas. La segunda hipótesis se relacionaba con su creencia, ya que era cristiana y quizás intentaba hablarles de la palabra de Dios. Y la tercera hipótesis es por el hecho de ser una estudiante universitaria, ya que los profesores le habrían dejado algún trabajo de campo y ella tendría que realizarlo. Y es así que cada hipótesis puesta por los policías fueron descartadas a medida que transcurrían las investigaciones. No fue hasta que la fiscalía dijo contar con 2 testigos importantes que participaron en el homicidio realizado, pero que decidirían brindar declaraciones en contra de las personas implicadas a cambio de su libertad. Manifestaron que a eso de las 12:40 del mediodía, Zuleima llegó a la comunidad Las Margaritas, en Nueva San Salvador, en compañía de otra joven. Este día vestía jeans azul, blusa blanca y una cartera negra con sus libros. Llegando a la casa de su amigo el Spider, se produjo una discusión y fue obligada a mantener relaciones físicas. Luego la llevaron a un cafetal que se orienta a Ciudad Merliot. En ese lugar seccionaron su cuerpo, donde uno de los miembros agarró su cabeza colocándolo en un maletín, y para borrar las evidencias del resto del cuerpo comenzaron a rociarlo de gasolina, prosiguiendo así a quemarlo. El cuerpo de Zuleima, después de un rato, se encontraba ya semicarbón. Estando 1 hora más tarde, los implicados del asesinato salen del cafetal todos sudorosos y con manchas de sangre en la ropa. Luego se reúnen en una casa mientras deciden qué hacer con el maletín. Uno de los integrantes comenta que sería mejor dejarlo en una parada de autobuses. Los testigos también indicaron la casa donde se podría encontrar las pertenencias de la joven universitaria. Los padres, a pesar de todo lo que estaban descubriendo, aseguraron que su hija no tenía ninguna relación con integrantes de estos grupos juveniles, y que al contrario, ella les tenía miedo y pánico. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, informó que después de brindar su testimonio, le quitaron la vida a uno de los testigos, alias el Spider, quien sabía del homicidio de la joven universitaria, ya que ella lo visitó el día del crimen y quien era su amigo. Sin embargo, la policía dejó también saber que el caso no se caería por falta de pruebas,
porque contaban con pruebas testimoniales científicas y las prendas encontradas en la casa de uno de los miembros de este grupo. Esa misma noche, unos niños, quienes jugaban en la acera de las casas de la colonia Campos Verdes, en Lourdes, Colón, La Libertad, cuando uno de los niños observó que una maleta se encontraba a la orilla de una parada de autobuses, se acercaron para revisarla, y al abrirla, se percató que dentro de la maleta se encontraba una cabeza humana. El pequeño, asustado, le comentó a sus amigos rápidamente. Se fueron corriendo para informarle a sus padres lo que habían encontrado. Sus padres llamaron a la policía para reportar el hallazgo encontrado por su hijo. Rápidamente las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para hacer el reconocimiento acertado de la víctima. El día siguiente, 8 de febrero, le informaron a los esposos Guevara Rivera que se presentaran a Medicina Legal para hacer el reconocimiento del cuerpo, informándoles que la víctima tenía las características de la persona desaparecida que un día antes habían reportado. El médico les preguntó a los esposos Guevara si quieren ver fotos o los restos, dando como respuesta los restos, porque ellos querían pensar que al verlo no se iba a tratar de su dulce hija Zuleima, pero no se esperaron que iba a ser uno de los episodios más difíciles de la vida de la familia Guevara Rivera, por la triste suerte que había corrido su hija. El 10 de febrero, a eso de las 12 del mediodía, un agricultor que pasaba por la finca Santa Rosa encontró unos restos semicalcinados, a diferencia del torso y brazo derecho. El agricultor comentó que al momento del hallazgo aún emanaba humo de los restos, por lo que comentó que le habían prendido fuego en la madrugada, reportándolo así a las autoridades, haciéndose presente la policía y Medicina Legal en el lugar de los hechos para hacer el respectivo reconocimiento. Acordonaron el área del lugar aproximadamente unos 50 metros donde se hallaron los restos, encontrando en la escena al menos 9 evidencias. Por otra parte, el fiscal dijo que la ropa estaba impregnada de líquido indicando que podrían ser fluidos corporales o sangre, dando otra pista para arrojar una nueva evidencia. Carlos Quintanilla informó el miércoles 12 de febrero del 2003 que los exámenes realizados a los restos encontrados pertenecían a Zuleima, confirmando el fatal suceso. Uno de los exámenes realizados radicó en la comparación de las huellas dactilares de su mano derecha, que fueron encontrados con las huellas archivadas en el Registro Nacional de Personas Naturales. A pesar que los sujetos habían intentado desaparecer parte de la prueba, las autoridades tenían un fuerte compromiso, que era encontrar a los responsables del fatal episodio de Zuleima Guevara. La fiscalía giró una orden de detención en contra de varios involucrados, señalados por los testigos, montando así un operativo de búsqueda. Ingresaron a la colonia de madrugada con 100 elementos de diferentes divisiones y autoridades, fiscales irrumpiendo a residentes de alguna vivienda, cuando se resguardaban miembros de la Mara Salvatrucha, allanando un total de 16 casas en la comunidad Las Margaritas, que eran ocupadas por miembros de las pandillas. Pero al llegar a la casa 107, donde residía Jorge Alfredo Salazar Chávez, alias El Chimbolo, encontraron 2 llaveros, un reloj de mujer, cabellos y libros de cálculo que pertenecían a Zuleima, como también decomisaron machetes, armas de largo alcance y uniformes policiales. Se logró la detención de 18 sujetos, 9 de ellos autores intelectuales del crimen de la estudiante universitaria. Uno de los investigadores que participó en la operativa aseguró que los residentes de la comunidad son familiares y amigos de los miembros de estos grupos, que viven bajo sus propias leyes, siendo una zona donde nadie puede ingresar ni de día ni de noche. Incluso los mismos se visten de policías y portan armas para que nadie pueda ingresar a su territorio. El 13 de enero de 2006, un juez del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a Víctor Orellana Ábalos, alias El Veterano, Jorge Salazar Chávez, alias El Chimbolo, Otto Hernández, alias El Simpson, y Pedro Rodríguez Martínez, alias El Pinky,
a recibir 50 años de prisión cada uno, y al imputado Wilber Sánchez Rosales, alias El Panadero, se le sentenció con 40 años de prisión, quienes permanecen detenidos desde el 13 de febrero, todos por homicidio agravado en contra de los derechos de la vida de Zuleima Guevara. La madre de Zuleima cree que aunque todo esto es una horrible pesadilla, la pérdida de su hija es una batalla que nunca se supera tan fácilmente, y siempre espera que su hija regrese de la universidad a su casa para degustar las ricas cenas que ella le preparaba y que a su hija le gustaban comer. Pero la tristeza es aún más profunda cuando llegan los cumpleaños de Zuleima, quien con su madre elaboraban pasteles de diferentes colores. Para la familia Guevara Ribeira, los restos de su hija Zuleima fueron sepultados en 2 partes, así como fueron encontrados. Sus familiares y seres queridos le dieron el último adiós a Zuleima en el cementerio Jardines del Recuerdo. Sus padres agradecieron a las personas que los acompañaron a enterrar a su hija, pero el dolor que sufrieron nadie podrá borrarlo, aunque hayan capturado a los culpables del crimen, ya que eso no les devolverá la vida de su amada hija Zuleima. El presidente Nayib Bukele y su incansable lucha contra las pandillas es una batalla que seguirá luchando sin bajar los brazos, porque él quiere un país donde no haya más pérdidas de hijos, madres, padres y seres queridos que integran las familias salvadoreñas. El gobierno del presidente Nayib Bukele no descansará hasta limpiar las calles de estos seres que se dedican a destruir un país. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.